Hoy voy a usar la inteligencia artificial, no sé si os vais a dar cuenta, estar atentos. Y como he dicho antes, os aconsejo que permanezcáis hasta llegar al final de lo que es el mensaje y también la celebración. ¿Por qué? Porque estoy seguro, queridos, que este mensaje es el mensaje de Dios para tu vida, para hacerte bien aquí y también para siempre. Para que no seas defraudado, para que no seas echado de lado, ni por las personas alrededor de ti, ni tampoco, que sería lo más grave, por Dios mismo. Así que tenemos el tema y seguimos lo que es la serie en 1 de Pedro, que es la carta que Pedro escribió. Y quiero adelantar, por si alguno piensa que sobre el tema que vamos a hablar, Pedro habrá escrito otras cosas que lo contradice o lo suplementa. Mirad, lo único que Pedro escribió, el discípulo de Jesucristo y apóstol Pedro, está escrito en estas dos cartas. Y de lo que vamos a hablar hoy, de esto escribió. Y todo lo que contradice lo que decimos aquí es porque es, para decirlo de forma muy sencilla, es completamente falso. Como hay billetes de 7 euros que son completamente falsos, simplemente. Son billetes pero falsos. Así también hay muchas creencias que son totalmente falsas. Y Jesús dijo a los predicadores, a los que hacen milagros, a los que echan demonios, dijo Jesús estas palabras famosas: mira, os voy a decir a muchísimos de vosotros, no dijo a unos pocos, dijo a muchísimos de vosotros, mirad, ni os conozco. No es que me habéis defraudado a mí, sino ni os conozco. Si habéis creído que podéis vivir a vuestra manera, mi voluntad y mi fe y mi llamado y seguirme a mí como os dé la gana o como mejor pensáis, incluso con mejor intención posible, la fe es la que yo digo que es la correcta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue a mí encuentra la vida eterna en mí, el Señor Jesucristo. No en hombres, no en mujeres, no en ritos, ni religiones, ni en ningún tipo de otras cosas que podríamos a lo mejor tener mucha admiración. Jesús es el escogido de Dios para darnos lo que necesitamos, para nunca estar solos, ni nunca estar defraudados. Así que vamos a poner atención, ¿estamos de acuerdo? Pues mirad, aquí no sé lo que pasa, pero aquí vamos a donde yo no quiero ir. Bueno, tenemos aquí ahora 4 caras que van a aparecer dentro de poco, que son un poco más asustados en cuanto a estar solos y defraudados. Y mi pregunta sería, ¿te das cuenta que ves estas caras? ¿Ves aquí? Esas 4 caras, si las ves, dices, yo sí que no quiero ser ninguno de estos, quedando al lado, echado al lago, o ser defraudado de ninguna manera. Pues, pero sí que hay gente, y hemos experimentado que hemos quedado completamente defraudados. ¿Cómo nos pasó? Prácticamente siempre de la misma manera. O alguien con buena voluntad, pero ignorante de alguna forma, o una persona incluso malintencionada, nos ha hecho creer que tenemos derecho a algo, sea trabajo, sea a sanarnos, sea a tener una vivienda, sea a tener a vacaciones, sea lo que sea, a herencia, 1000 cosas, derecho de residencia, por ejemplo, en España, y resulta que una persona competente nos informó que no tenemos derecho a nada. ¿Y cómo nos hemos sentido? Pues totalmente defraudados, nos hemos sentido dolidos y echados al lado, como si no contáramos, ¿verdad? Nos han hecho mucho mal. Para evitarlo, digo, tenemos la palabra de Dios que vamos a ver que es totalmente veraz, segura, Jesucristo, y podemos ver ahora 5 virtudes de Jesucristo, valores que tiene Jesucristo, que hace posible que nunca más tendremos que estar temblando, que quedar solos o defraudados, y también 5 privilegios que Dios nos asegura que tenemos los cristianos que de verdad nos hemos convertido a uno solo, que nos tenemos que convertir, a Jesucristo.
No tenemos que convertirnos a ninguna religión, porque la religión no salva. No tenemos que ir a ningún hombre, ninguna mujer, ninguna institución. No tenemos que efectuar ningún tipo de rito, sino tenemos que aceptar por la fe a Jesucristo, el escogido por Dios, para darnos esta seguridad que anhelamos tanto. Aquí vemos los 5 valores de Jesucristo que vamos a ahora mismo repasar en este texto, que es un poco largo, así que os pido paciencia, pero voy a ser corto, ir al grano, y 5 privilegios que vamos a ver que tiene, repito, el cristiano ya por haber nacido de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Veamos el texto. Y vamos a recoger primero los textos del domingo pasado, los últimos versículos que dicen que Jesús, voy a resumirlo primero, Jesús es el escogido, como he dicho, y Él es la verdad que vive, que es real y que se humanizó en Cristo Jesús. La palabra de Dios. Jesús, uno de los títulos es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y luego se inspiró la palabra de Dios para que la tengamos también y conozcamos a Jesucristo, escuchemos la voz de Dios. Pero Él tiene estas 2 virtudes, de momento, que es el escogido por Dios, así que no escojamos a otra persona, una religión, a ritos, ni hombres, mujeres, ni nada, ni nuestras propias ideas y formas de vivir, sino escojamos a lo que Dios ha escogido, a su Hijo, y que creamos la verdad que es su Hijo. Así de sencillo. Y luego tendremos 2 privilegios que ya somos purificados, que ya lo somos, porque la religión que nos promete es, si haces esto, igual un día quedarás puro delante de Dios. Porque bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y te hacen trabajar lo que no te puedes imaginar, y lo triste es que vas a quedar defraudado, porque no es el camino de Dios. Camino es Jesucristo, no el de la religión ni de las buenas obras, sino Cristo Jesús. En Cristo, por nacer de nuevo, somos purificados. Tenemos perdón de todos nuestros pecados y tenemos también el amor que tanto necesitamos para amar a Dios y a nuestros hermanos, hasta nuestros enemigos. Si hace falta también podemos amar. Pero este amor, dice Dios aquí, y también de Romanos 5, ha sido derramado al nacer de Dios por el Espíritu Santo en nosotros. Este amor lo tenemos. Y la Biblia dice primero qué es lo que tenemos, por lo que Dios ha hecho por nosotros, para luego decirnos, y ahora que te lo he dado, utilízalo, desarróllalo. Pero no al revés. No nos dice, tú tienes que hacer esto para que yo te pueda dar lo que tú necesitas. Dios primero nos da lo que necesitamos y luego nos pide, desarróllalo. Así que vamos a leer el texto que dice, Cristo, a quien Dios escogió, fíjate cuándo, antes de la creación del mundo. Mucho podríamos hablar de eso, ¿verdad? Impresionante. Se ha manifestado en estos últimos tiempos en vuestro beneficio. Por medio de Él creéis en Dios, por medio de Él, no de hombres, no de mujeres, no de ritos, no de religiones. Por medio de Cristo creéis en Dios, que lo resucitó y glorificó. De modo que vuestra fe y vuestra esperanza están, ¿en qué? Están puestas en Dios. Y dice, ahora que os habéis, ya habéis, no tenéis que hacerlo, habéis purificado, obedeciendo a la verdad, que ya hemos obedecido a la verdad, quiere decir que hemos creído en la verdad, hemos creído en Cristo, el Evangelio, hemos creído a Dios, hemos creído en el escogido de Dios, en la obra perfecta del Hijo de Dios. Vosotros que habéis obedecido a la verdad y tenéis, repito, y tenéis, no que tenéis que tenéis el amor sincero por los hermanos. Fíjate que descanso, que lo tengo, lo que necesito tener.
Amaos, ahora sí, viene la petición, la obligación de Dios de usarlo, amaos de todo corazón los unos a los otros. Repito, son dos virtudes de Jesucristo que hace que nunca estaremos solos ni defraudados, y dos, también cosas que Dios nos ha dado, privilegios que hace que nunca estaremos solos, nunca estaremos defraudados, porque ya lo tenemos, ya tenemos el corazón limpio para ver a Dios, ya tenemos el amor que necesitamos para amar a Dios y al prójimo como Dios quiere, para estar con Él para siempre. Sigamos mirando. Y aquí está la inteligencia artificial, ¿verdad? Tú mira a ver si hay una imagen en las redes sociales que un fundamento, una esquina, una piedra angular sea de oro y el resto no. Esto hay que hacerlo con inteligencia artificial. Como veis que las cosas en sí no son malas. La gente puede ser mala, las intenciones pueden ser malas y utilizan para mal lo que podría ser utilizado para bien, como la inteligencia artificial, como muchas otras cosas, ¿verdad? Si la ofrecemos a Dios como un sacrificio espiritual para Dios. Pues aquí, mirad, dice 1 Pedro 1:20, Cristo, a quien Dios escogió, lo escogió como fundamento de lo que Él está construyendo. Lo vamos a ir viendo ahora, sigo adelante. Y tenemos el amor en nosotros, como hemos visto. Somos nacidos de Dios con el amor de Dios en nuestro corazón. Ya lo tenemos. 1 Pedro 1, 23 a 25. Aquí vamos a ver que tenemos un privilegio más, que hemos nacido de Dios. Ya lo hemos mencionado, pero aquí aparece ahora claramente. Pues habéis nacido de Dios. Y ahora especifica. Nosotros tenemos, como veis aquí abajo en la imagen a la derecha, tenemos, como todo el mundo, una cáscara, para decirlo así, que es una cáscara que se hace vieja, se hace fea, se muere. ¿Verdad? Como la hierba en el campo, las flores se secan y se mueren. Porque hemos sido engendrados por una semilla que también se muere y es destructible, ¿verdad? Nuestra vida física. Pero lo que no es destructible en nosotros, evidentemente, es el espíritu por un lado, pero también lo que aquí queremos enfatizar y lo que Pedro enfatiza aquí es el haber nacido de Dios. Participar, como diría Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versículo 3, participar, escucha bien, desde el nuevo nacimiento, no desde el nacimiento físico, desde el nuevo nacimiento participamos de la naturaleza de Dios. Desde que creemos en Jesucristo, desde que escogemos al escogido, hasta que confiamos en Él y en Él recibimos el Espíritu Santo. Hay personas que creen que nacen con la naturaleza de Dios y Dios está en mí. Eso es absolutamente falso. Es una ofensa contra Dios. Contradice el Evangelio, se burla de Dios, de Jesucristo. Y es lo que vamos a ver después. A ellos no les encaja entonces a Jesucristo. ¿Para qué necesitan nacer de nuevo si ya participan de la naturaleza de Dios? Hay los que creen que por bautismo infantil ya son hijos de Dios, por ejemplo. No se han enterado, no han escuchado la palabra, no han creído, no se han arrepentido nada y lo son. También absolutamente falso. Se burla también de Dios, se burla de Jesucristo, del elegido de Dios, que Dios no elegí ritos ni a nadie para salvar a nadie, sino que Él eligió a su Hijo. Y hay que escuchar que Jesucristo es el elegido de Dios, que es el que ha hecho todo para salvarnos, y creer en Él, creer a Dios, recibir la palabra de Dios. Entonces, cuando uno recibe la palabra de Dios, que es la palabra que permanece para siempre, es como una semilla, es como la semilla de Dios que cuando cae en nosotros y la recibimos con arrepentimiento, con fe, produce el nuevo nacimiento, produce el participar de la naturaleza de Dios, porque la palabra de Dios participa de la naturaleza de Dios. De hecho, es naturaleza de Dios. Y cuando está en nosotros, produce
el participar de la naturaleza de Dios? Por la fe. Es un gran milagro que todo el mundo necesita para pasar la eternidad con Dios. Y ahora también para realmente formar parte del proyecto de la morada de Dios, donde Dios quiere manifestarse entre nosotros aquí en el mundo. Así que a la derecha vemos cómo somos por fuera, pero ese trozo de oro nos recuerda que eso es lo que somos por dentro, los cristianos convertidos a Jesucristo. Y dice así: pues habéis nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor, que permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se os ha anunciado, el que ha creído. Este Evangelio que está escrito en el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo, la fe en Él, el que lo ha recibido, ha nacido de Dios y tiene la naturaleza de Dios dentro de sí, el no nacimiento, que no puede ser destruido, porque es como la palabra de Dios, eterno, permanece y no puede ser destruido. Somos nacidos de Dios para siempre. Ahora también podemos crecer. Y el crecimiento tiene unas condiciones. Podemos crecer desde bebé a un poco más grande, adolescentes, jóvenes, personas adultas, mayores, maduras, personas con mucha sabiduría. Podemos crecer también en nuestra experiencia de nuestra relación con Dios, que es la salvación que ahora presente. O sea que si hablamos de no nacimiento, hablamos de la salvación del pasado, una posición que tenemos en Cristo y una realidad en nosotros. Pero esta realidad en nosotros diariamente puede ser desarrollada como un niño es niño y tiene toda la madurez realmente dentro, pero tiene que ser desarrollada. Así también nuestra salvación se tiene que desarrollar hasta la plenitud. ¿Y cuál sería la plenitud? Ser como Jesucristo. Porque eso sí, que cuando Jesucristo venga, dice la Biblia, seremos como Él es, porque le vamos a ver como Él es, y vamos a ser como Él. ¿Y qué es lo que puede impedir este crecimiento? Aquí lo tenemos. Por lo tanto, por lo que somos, por lo tanto, por todo lo que somos, ya en Cristo Jesús, por tanto, abandonando toda maldad. ¿Qué es maldad? Rencor, envidia, como vamos a ver, también todo engaño, falsificar nuestro testimonio, manipular, hipocresía, decir que todo va bien, va todo mal, o decir yo hago lo que tú me pides, y es mentira, ni lo has intentado, ni te interesa hacerlo, que es hipocresía, envidia del ministerio, de lo que el otro tiene, el matrimonio que el otro tiene, lo que tiene de dinero, lo que tiene coches, etc. Toda esta maldad, abandónala, porque si no, estos pecados impiden el crecimiento y el desarrollo de la salvación que está dentro de ti. No se puede desarrollar, no crece. No vas a ser cada vez más semejante a Jesucristo, sino vas a volver a parecer a la naturaleza malvada que hay en ti, si la dejes lugar. Y Jesucristo, o Dios, no puede ser de otra forma que decir, hay que abandonar, ¿qué? Un poco de maldad cada día. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Hay que abandonar toda maldad. ¿Qué hay que hacer con la mala hierba? Fuera. ¿Qué hay que hacer con el virus del COVID? Eliminarlo. ¿Qué hay que hacer con el cáncer? Pues hay que extirparlo. No se puede andar con tonterías, con el pecado. El pecado es peor que el COVID, bastante más. El COVID solamente mata físicamente la flor del campo, pero el pecado impide el desarrollo de la salvación en nuestra vida a su plenitud. Así que tengamos cuidado. 1 Pedro 2, 4 a 6, los siguientes versículos nos recuerdan que Jesucristo es el escogido, ¿para qué? Para ser, lo que hemos visto ya, la piedra principal.
La piedra que une, la piedra que es fundamento, la piedra escogida por Dios para el proyecto de Dios en este mundo, porque a Jesucristo le desecharon, pero Dios escogió a su Hijo para hacer la obra de Dios en contra de la rebelión del ser humano. Y Dios está avanzando en su proyecto. Podemos creer que Dios avanza poco, pero si estuviéramos viendo lo que Dios está haciendo en el mundo entero, cuántos cientos de miles de personas cada día se convierten a Jesucristo, cuántas miles de nuevas iglesias se están plantando a cada semana en el mundo entero, estaríamos alucinando. Como yo dije, hay unos estudios que dicen que en el 2050 habrá más cristianos en la China comunista ahora en día, si se sigue creciendo el cristianismo, habrá más cristianos que no cristianos en China en 2050. Hay un estudio hecho sobre ello. Así que Jesús es la piedra principal escogida. Dice así, Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero ¿por qué rechazada? Porque no les encaja en su sistema para hacer lo que les da la gana, en su religión, para ser buenos por sí mismos, para obedecer a hombres, a mujeres, a un tipo de ritos. No encaja Jesús en eso. Pero Jesucristo es el escogido, desechemos lo demás. Así que Él es escogida y preciosa ante Dios. Al acercaros a Él también, y ahora viene, fíjate, por adelantado, vosotros sois como piedras vivas, con las cuales se está edificando, ¿qué? Una casa espiritual, una morada de Dios está Dios edificando en este mundo rebelde que da la espalda a Dios. Dios está presente entre nosotros, Cristo está aquí, Él es la piedra angular, nosotros somos piedras vivas y Dios está edificando una casa espiritual con y a través de nosotros. Y dice que Dios acepta por medio de Jesucristo. De este modo llegáis a ser, ahí la mitad, de este modo llegáis a ser un sacerdocio santo. Vosotros, ¿cuántos de nosotros? Todos los que somos cristianos convertidos, dice, todos somos sacerdocio santo. Así que mire tú lo que ocurre en algunos sitios que contradice y dicen que se apoyan en Pedro. Pedro dice que no hay unos pocos sacerdotes elegidos, ordenados. Hay sacerdotes, sí, pero son todos los cristianos convertidos, o ninguno. O todos o ninguno. Los que no son todos son falsos. Los que son todos son los verdaderos. Son los que son los sacerdotes que Dios ha hecho por medio del nuevo nacimiento. Esa es nuestra ordenación, que hemos sido ordenados por Dios, nos ha dado la vida suya para ser sacerdotes espirituales. Para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura, mirad que pongo en Sión una piedra principal, escogida, preciosa, y el que confía en ella, ¿qué? El que confía en ella, en esa piedra principal, ¿qué? No será jamás defraudado. Ahí está, ¿verdad? Aquí volvemos otra vez a esta piedra principal. Es la piedra que une como fundamento a los judíos y los gentiles. Es lo que Pedro no entendía y tenía que entender. A los judíos y los gentiles de todas las naciones. También une a todos los grupos étnicos de toda la historia, desde Pentecostés hasta que Jesucristo vuelva otra vez. Y en Apocalipsis veremos un día una gran multitud de salvados de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los grupos étnicos. Esto es el edificio espiritual de Dios, la morada de Dios. Él vive en ellos y en medio de ellos. Y Él es la unidad. Es Jesucristo que nos une. No nos une en ningún ministerio, no nos une tampoco que seamos amigos, porque eso es pasajero. Nos une eternamente Cristo Jesús. Somos de Él sí o sí, si hemos nacido de nuevos. Por lo cual nos pertenecemos, estamos unidos sí o sí. Por la gracia de Dios.
porque Dios lo hizo posible, porque Jesús es el que nos unió. Él hace la esquina, es la piedra principal de oro puro, perfecto. En nuestra iglesia, por ejemplo, une unas 28 naciones diferentes, sin contar los de Alaska, que estuvieron aquí el domingo pasado y ya están en comunión con nosotros y nos apoyan, ¿verdad? Así que es Jesucristo que lo hace posible. Así dice la Escritura, y cita aquí Isaías, el profeta, capítulo 28, 16. Mirad que pongo, y Dios cuando pone, lo pone contra toda la oposición de cualquiera. Mirad que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Yo te pregunto, ¿tú has confiado una vez realmente solo en Jesucristo? ¿Te has arrepentido algún día de todo tu maldecida religiosidad? Que no cree a Dios, que se inventa a Dios, que se inventa lo que agrada a Dios y no es así, que pasa por alto lo que Pedro dice en su palabra y se inventa en un Pedro que no existe, que solamente alimenta su imagen una religiosidad falsa. Volvamos a Jesucristo. Y Pedro lo conoció muy bien, él dijo, Él es la piedra, no yo. Él es la roca, no yo. Y sobre Él está edificada la iglesia. Él salva, ningún rito, ninguna iglesia, nada salva, ningún hombre, ninguna mujer. Él es el Salvador. Mirad a Él salva. Seguimos. Jesús, la piedra angular, entonces, es todo lo que hemos visto. Y otra vez volvemos a esta imagen y ampliamos. También Jesús es piedra principal en otro sentido. Hay 3 sentidos, por lo menos, en que Jesucristo es piedra principal. A lo mejor estás solamente acostumbrado a la primera. Esta es la segunda. Si tú vas aquí, por ejemplo, un poco de excursión por Lerma y vas a Covarrubia, vas por un valle donde vas a encontrar un monasterio, San Pedro de Arlanza, y vais a ver un arco. Y vais a decir, pero bueno, si aquí está todo caído, ¿y cómo es posible que este arco esté de pie? ¿Sabes por qué? Porque tiene una piedra principal. El arco, consiste la estabilidad de este arco en que la piedra está en su sitio, en el medio, y sirve de apoyo por todas las demás piedras. O sea que toda la pila de piedras de la izquierda se apoya en esta piedra principal, y la otra pila también, y hacen presión, y la piedra principal soporta esta presión, este apoyo, esta confianza que le dan las otras piedras, permanece allí y hace que todo permanezca. Es una imagen de Jesucristo como piedra principal. Todos los que confían en Él, que se apoyan en Él, que descansen en su obra, en quién es Él, todos estos no se derrumban. Las otras piedras sí se derrumban. Los que no están apoyados en esta piedra principal. Y hay otra más. Ahí sí que hacía falta inteligencia artificial para hacer eso. La última piedra en una pirámide es la única piedra que es diferente a todas las demás, pero sí que representa el resto. Todo el resto de la pirámide es igual a esta piedra, eso sí, la estructura. Y es la culminación de la obra. Es Jesucristo que cuando Él vuelva y ha terminado Dios la obra de preparar su morada, que Él va a llevar al cielo y un día va a venir a la tierra con ella, cuando Jesucristo vuelva otra vez con la obra terminada, con la iglesia terminada, con el último salvado, el último que ha creído en el elegido y ha nacido de Dios y está listo para ser arrebatado al cielo cuando Jesús venga, viene Jesucristo como piedra principal y culmina su obra. Pero también es el que da la estructura desde el principio a todo lo que debe ser la iglesia, como Él. Piedras vivas somos nosotros. El privilegio de al ser de Él y Él en nosotros, nos convertimos también en piedras vivas,
parte de la morada de Dios. Cada uno de los cristianos convertidos, de verdad, pues tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos la morada de Dios en nosotros. Y por eso debemos andar con temor reverente en esta vida. No sea que estemos ofendiendo a Dios que vive en nosotros y vive entre nosotros también. ¿Vale? También vosotros sois como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegáis a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Por estar vinculados con Jesucristo somos aceptables, por su sacrificio, por su intercesión, por estar unidos a Él. Nosotros también por dentro tenemos el carácter de Cristo en nosotros. Y somos, en los ojos de Dios, un templo consagrado, un templo aceptado por medio de Jesucristo, un templo agradable a Dios. Y como Jesús dijo, el Padre os ama como me ama a mí. Así nos ve Dios. Somos linaje escogido, pueblo suyo, somos sacerdotes. Para vosotros, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Repito, Pedro, ¿a quién identifica? ¿Sobre quién está edificada la iglesia? ¿Quién es la roca? ¿Quién es la piedra principal? Sin duda alguna. Pedro lo dice claramente, Jesucristo. Jamás diría otra cosa, porque la roca siempre tiene que ser Dios. Y Él hace tropezar, evidentemente. Si tú no aceptas a Jesucristo, si tú rechazas a Jesucristo, estás rechazado por Dios. Si tú no aceptas el elegido por Dios, no estás elegido por Dios. Si tú no te dejas salvar por Jesucristo, Él será tu condenación, porque te lo mereces, porque no has querido venir a Jesucristo, no has querido aceptarle, no has querido reconciliarte con Dios a través del único que te puede reconciliar, que es el elegido, el escogido por Dios para ello. Y dice, tropiezan al desobedecer la palabra, ¿ves? Es desobediencia voluntaria y consciente, para la cual estaban destinados. Eso hay que entenderlo en su contexto. Si desobedecen la palabra, son destinados a tropezar, a ser destruidos. Si desobedecen la palabra, repito, son destinados a ser condenados, a tropezar. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Antes ni siquiera erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no habéis recibido misericordia, pero ahora ya la habéis recibido. Y eso ahora es difícil de representarlo de alguna forma, porque realmente el templo, como somos cada uno individualmente, somos de oro por revestido por fuera de material que se va muriendo, pero por dentro oro. Y no estamos en un edificio fijo, sino estamos como edificio por todo el mundo. Estamos en trabajo, estamos en la vecindad, estamos en casa, estamos en la escuela, siendo el edificio, el templo de Dios. ¿Me entendéis? Eso no es templo de Dios. El templo de Dios somos nosotros. ¿Y dónde estamos mañana? Bueno, tú en el trabajo, el otro en la escuela, el otro está cocinando, el otro está cambiando los pañales, pero está allí como siervo de Dios, dando sacrificios espirituales a Dios para glorificar a Dios, que vamos a ver ahora mismo. También vosotros sois como piedras vivas,
con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegáis a ser un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. ¿Qué sacrificios espirituales estamos hablando? Claro, aquí se nos ha torsionado muchísimo la imagen, la idea. La idea más sencilla y más simple la tenemos en Romanos 12, versículo 1, que dice esto. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros, en adoración espiritual, como sacerdotes que ofrecen un sacrificio espiritual, quiere decir, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues muy sencillo, queridos. Simplemente hay que seguir leyendo lo que dice Pedro y él va a decir que debemos proclamar las maravillas de Dios, de lo que ha hecho para nosotros pasar de las tinieblas a la luz, lo que lo veremos. Pero luego dice también nuestra actitud frente a los gobernadores y las autoridades, nuestra actitud, nuestra obediencia, nuestro respeto, nuestra forma de actuar debe ser también un sacrificio espiritual que ofrecemos a Dios. De hecho, que todos los días constantemente debemos en esta actitud ofrecer nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, quiere decir todo lo que somos y tenemos, absolutamente todo, en todos los lugares y en todo momento. Luego dice también, ¿verdad? Dice también nuestra actitud en el trabajo, cómo tratamos a los que nos dan trabajo. Debe ser un sacrificio espiritual, cómo somos capaces de respetar, obedecer, honrar, apoyar, colaborar. Como nosotros somos como trabajadores, también aportando trabajo. Esta forma de trabajar es un sacrificio espiritual. Nuestros negocios son un sacrificio espiritual, tanto vender como comprar. Nuestra actitud en nuestra pareja, nuestra obediencia mutua en nuestras parejas, por ejemplo, es un sacrificio espiritual. No es simplemente, hombre, me conviene no armar guerra en mi casa porque se me va a caer el techo encima. No es la actitud del que no conoce a Dios para nada y no tiene otro motivo para vivir que egoísta. El que hemos nacido de Dios somos sacerdotes espirituales ofreciendo sacrificios espirituales constantemente en la forma como tratamos a nuestra pareja, cómo educamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestros padres. Diría hasta cómo tratamos al perro, porque también es parte de la creación de Dios, y no lo digo en broma. Dios odia al que maltrata a los animales, claramente en la palabra de Dios, porque tienen vida, tienen alma, son creados por Dios, pertenecen a Dios, no a los maltratadores, por ejemplo, ¿no? Y así sigue diciendo que toda nuestra vida, por medio de nuestro cuerpo espiritual, mi cuerpo, con nuestro tiempo y todo lo que somos, debe ser un sacrificio espiritual agradable para Dios. Romanos 15, dice Pablo, yo tengo el deber, escucha bien, el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios. ¿Qué hace un sacerdote espiritual? Proclama el Evangelio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no está esperando a que la gente le pregunte. Proclama. O sea que es proactivo, busca oportunidades. Y si hace falta también, como quieres proclamarlo correctamente, utilice todas las posibilidades para poder formarse, para entrenarse. Y si uno proclama y entrena ante el espejo para cualquier chorrada, para salir en YouTube, por ejemplo, pues ¿por qué no también para saber cómo proclamar el Evangelio? Cualquier cosa es buena para hacerlo lo mejor posible, porque lo que sí que tiene claro, el sacrificio espiritual que queremos presentar a Dios es un sacrificio que tiene que ser digno de Dios. No puede ser de cualquier manera. No es un sacrificio para nosotros, para sentirnos bien. No es para contar números como iglesia. No es para ponernos nosotros una etiqueta de eficaces, sino para
ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Y fíjate, además lo que dice, a fin de que los gentiles lleguen a ser, ¿qué? Una ofrenda aceptada a Dios. O sea que también debería estar preocupado cuántos sacrificios, cuántas ofrendas espirituales en último mes he podido presentar a Dios que se han convertido por mí a Jesucristo. Y no vengamos delante de Dios siempre con manos vacías. Un mes está bien. Y otro también, y otro también. Tampoco hay nadie convertido. Nos debe preocupar, queridos. ¿Dónde están los sacrificios espirituales? ¿Dónde están nuestras ofrendas que queremos ofrendar a Dios? No está hecho con el diezmo, no está hecho con cualquier otra actividad. También son necesarias, pero aquí hay algo que no puede fallar. Y dice, sí que, por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Me orgullezco que Jesucristo haya conseguido a través de mí poder presentarle esos sacrificios. No soy yo, ha hecho Él. Pero lo puede hacer a través de ti. Lo está haciendo. Lo dejas hacer. 1 Pedro 2:9, como has dicho, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis otra vez las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. No cualquier obra, sino la obra que ha sido necesaria, la cruz, la resurrección, el perdón de mis pecados, el arrepentimiento, la fe que Dios produjo en mí, nuevo nacimiento, dar testimonio, proclamar las obras maravillosas que Dios ha hecho para que yo pueda pasar de las tinieblas a la luz. De eso tenemos que hablar. Alabar y confesar su nombre, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de los labios que confiesen su nombre. Cuando os tengo aquí delante, siempre me gusta recordaros venir puntualmente para el inicio, para cantar al Señor, es un sacrificio de alabanza a Dios. ¿Sabéis por qué está David cantando en mi lugar? Porque allí estaba cantando, a pulmón, ¡ay! Viene afinando, lleno del Espíritu Santo. Porque el ser sacerdote en la casa de Dios también tiene algunas condiciones. Hay que ser enseñable, hay que ser fiel, hay que ser una persona dispuesta a obedecer a Dios. Hay que ser humilde, hay que amar a los hermanos, hay que dar la talla, hay que mejorar, porque se trata de Dios y de los hermanos. No puede estar cualquiera haciendo cualquier cosa. Aquí en la casa de Dios, por lo menos, cuando estamos reunidos y nos afecta a todos. Todos debemos, de toda forma, 24 horas durante 7 días a la semana, siendo los que damos sacrificios espirituales de Dios. Despertar con alabanza al Señor, dormir con alabanza al Señor, confesando que Él ha sido bueno con nosotros, etc. Buenas obras, evidentemente, son sacrificios espirituales. Aquí lo dice también Hebreos 13:16. No os olvidéis de hacer el bien, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Y qué no podemos hacer bien? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta, que no solo es pecado hacer el mal. Dice Santiago 4:17, el no hacer el bien, que sabemos, ojo, tiene su límite, que sabemos hacer, y no hacerlo es pecado. No os olvidéis de compartir con otros lo que tenéis, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. El compartir con los demás lo que tenemos. Estar pendientes, ¿qué podemos compartir? Porque son oportunidades, no simplemente para ayudar, sino para que sea un sacrificio agradable a Dios. Para eso hemos recibido el Espíritu Santo, para eso hemos nacido de Dios, para eso tenemos el amor que está en nosotros, que lo tenemos, para amar a Dios,
para servirle a los hermanos. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos a hacerlo? ¿Ah? Vamos a estar conscientes esta semana y el resto de nuestra vida que no se trata de hacer cualquier cosa bien hecha. No se trata de hablar de Jesucristo simplemente porque hay que hablar un poco. Tenemos una vocación, un privilegio enorme. Somos morada de Dios. Él vive en nosotros. Él quiere hablar. Abre la boca, déjale hablar. No le frenes, ni con miedo, ni con excusas, ni con actividades. Deja a Dios que salgan de ti sacrificios espirituales que proclaman cómo ser salvos, proclaman a Jesucristo, que hacen bien, comparten con los demás, para que cuando Jesucristo venga, Él puede decir, aquí está mi iglesia, estoy orgulloso de ella, lo que cada uno está haciendo, y voy a llevarla al cielo, mientras que voy aquí juzgando el mundo, y luego vendré con ella, todo orgulloso, ya perfeccionada, totalmente perfeccionada, para gobernar con ella y con el resto a esta tierra, porque Jesús fue elegido para todo. Sin Él, Dios no hace nada. Cuenta con Él para todo lo que hagas en tu vida, o Dios no cuenta contigo. Cuenta en todo lo que haces con Jesús, o Dios no va a contar contigo. ¿De acuerdo? Oremos un momento. Padre, damos gracias por Cristo, escogido, precioso, piedra angular, el que sostiene, el que permanece, el que define, el que es todo para nosotros. Queremos vivir para Cristo. Queremos honrarte, Padre, por habernos dado a tu Hijo. Y gracias por este privilegio de habernos dado vida eterna en Cristo Jesús, una nueva vida. Habernos también hecho morada con todos los que son tuyos, antes de nosotros, ahora en el mundo entero y después de nosotros, hasta cuando tú vengas, Señor Jesús. Gracias por ese gran privilegio que podemos ser estos, que estamos delante de ti y podemos interactuar contigo aquí en la tierra y ofrecerte lo que hacemos como una ofrenda que te agrada a ti. Algo que huele a Jesucristo, algo que huele a que tú eres glorificado por nosotros. Padre, pedimos en nombre de Jesús. Amén.